Estoy muy contento de estar una semana más con vosotros porque esta semana es especial. Esta semana ya nos metemos muy profundamente en hablar del pacto y lo mencionamos la semana pasada. Aquí aparece la palabra pacto en este estudio por primera vez, ¿no? Así que ya nos metemos de lleno en el tema de todo el trimestre. Pero primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis visto el estudio esta semana? Muy bueno. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Me gusta, sí, me gusta Noé. Es muy curioso, ¿no? Como la Biblia puede hablarte de una historia que tenemos conocida hace tantos años, los que frecuentamos la iglesia desde más pequeños, pues desde pequeños, y aún así seguir sacando unas lecciones tan profundas, ¿no? Ya veremos que hay un par de detalles que creemos que todo el mundo sabe, pero a veces se nos pasan por alto, ¿eh? La semana pasada acabamos con una pregunta. Preguntábamos cuál es tu debilidad, cuál es aquello en lo que sueles fallar, qué es aquello que tienes que poner en manos de Dios, ¿no? Y yo quiero preguntaros, ¿creéis que Noé tenía debilidades? ¿Creéis que Noé era el hombre más preparado del mundo para salvar a la humanidad? Porque eso es lo que pareciera ser, ¿no? Que Dios salva a la humanidad a través de Noé. ¿Cómo lo veis? ¿Te acuerdas lo que decía, me parece que fue la primera semana? Decía, al lado de una gran persona hay otra gran persona. Sí. Hablamos de la mujer de Noé. Qué pena que no se mencione tanto, ¿no? Yo creo que justamente no lo decía, ¿no? Cuando la especie humana se asocia con Dios, está preparado. Muy bonito, ¿no? Al lado de un gran hombre como Noé estaba Dios. Sí. Me encanta esa imagen, ¿no? Y es que el texto central, de hecho, del estudio de la escuela sabática, Génesis 6:8, dice justamente eso. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y lo mencionamos de pasada la semana pasada, pero me gustaría preguntaros, ¿qué es la gracia? ¿Cómo lo definimos? Porque la definición que a mí me encanta y es de diccionario es: gracia es dar a alguien más de lo que merece. Y justamente nosotros creemos a veces que como Noé era bueno, como Noé se lo mereció, como él lo valía, por eso Dios cuenta con él. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Jehová puso en sus manos la posibilidad de salvar al mundo, la posibilidad de darle una alternativa nueva al mundo, porque en aquel contexto, en Génesis 6:5, vemos que el mundo estaba lleno de maldad, ¿no? La maldad había proliferado muchísimo y estaba todo lleno, ¿no? de maldad. ¿Y qué creéis que hubiera pasado si no hubiera estado Noé? Os lo pregunto en serio. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido del mundo? Bueno, yo tengo acá apuntar unas cosas Adelante. Esto del pensamiento del continuo al mal, ¿no? Primero, me parece súper interesante que ante una situación en la cual seguramente los actos ni siquiera serían agradables nombrarlos, ¿no? Aunque la Biblia muchas veces es explícita, pero nos dice que el pensamiento de los seres humanos, de la mayoría, era de continuo al mal. Me gusta la idea de que Dios se centra en el pensamiento, no en lo que estaban haciendo. Me da la idea de que lo que hacemos es una expresión de lo que tenemos dentro y que lo que Dios quiere realmente enfocarse es en nuestra mente, ¿no? En lo que tenemos en la mente para que nuestros actos luego se correspondan con eso que hay dentro. Y bueno, para mí el diluvio me costó mucho tiempo entenderlo y no hace mucho que lo he afianzado, pero la verdad es que el diluvio lo veo realmente ahora mismo como un acto de amor. La raza se estaba autodestruyendo. Y Dios tiene que poner un límite para que este pacto del que venimos hablando, que puede salvar a la raza al completo, no se pueda llevar a cabo hasta el final, ¿no? O sea, realmente si Dios hubiera dejado a la humanidad, yo pienso que incluso hubiera sido cómodo, ¿no? Mira, está Dios, está el mundo y Dios dirá, les dije al resto del universo, ¿no? ¿Vieron lo que pasa cuando hay algo, cuando se aleja de mí? Mira, al final os autodestruís. No, así es, ¿no? Me encanta. Imagínense que hubiera hecho eso, es que ¿sabes lo que se hubiera ahorrado? Se hubiera ahorrado sacrificar a su propio hijo. Claro. Es muy fuerte que él quiera decir, no, vamos a parar esto porque yo quiero que esto llegue hasta el final porque quiero salvar a esta raza. Y hubiera sido justo. Claro que hubiera sido justo. Incluso yo digo, es como un médico, ¿no? Tenés el médico, sin desmerecer a ningún médico, pero el típico médico que vas y solamente te da ibuprofeno, ¿no? Y a ti te duelen 1000 cosas y solamente te lo arregla con ibuprofeno, y el que dice, esto hay que extirparlo. O sea, Dios va a la causa, Dios va al foco del problema, ¿no? Entonces es como si la raza entera estuviera enferma y había que extirpar una parte para que la otra pudiera seguir viva. Dios no quiere justificarse a sí mismo. Dios quiere justificar al ser humano. Tal cual. Permitidme rescatar un momento
un pensamiento que tenía ahí guardado sobre la pregunta de Noé, ¿no? Dice, ¿podría haber sido cualquier otro? Realmente, y te robo una idea, Cristian, que dijiste antes de grabar, ¿no? Luz mayor, luz menor, ¿no? El efecto este de que me gustó mucho leer los libros, en especial esta lección de Patriarcas y Profetas, cómo te meten en el relato bíblico como comentario a la Biblia, como yo lo veo, los libros de Elena, que son tremendos, que realmente, volviendo a lo mismo, la Biblia pues te habla de uno, siempre hay un protagonista, pero claro, junto a ese protagonista, en ese contexto, en Patriarcas y Profetas leemos que había gente que le ayudó en la construcción de ese barco. Y tenemos a Matusalén y a muchos otros personas que confiaron en ese plan, que realmente aceptaron esa idea, ¿no? Que Noé en este caso sea el protagonista principal sobre el que recae todo, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que a día de hoy ese Noé, pues, Noelia sería, en tu caso, ¿no? En tu caso, pues, Noé, pero yo creo que hay mucha gente así, ¿no? Se trata de esa decisión de, oye, me pongo, lo habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Dios llama a ponernos manos a la obra. Y a ponernos en sus manos. Efectivamente. Es muy bonito. De hecho, el texto central del estudio es Génesis 6.8, pero 6.9 también es súper bonito porque dice, estas son las generaciones de Noé. Y describe a Noé. Dice, Noé, varón santo, era perfecto en su conducta y Noé caminó con Dios. Esto es muy bonito, muy, muy bonito. Esa idea de sí. ¿por qué? Porque está relacionado. ¿Por qué con el 8. Claro. ¿No? Con la gracia, o sea, ese caminar con Dios, yo creo que lo veo muy relacionado con cuál es la gracia que haya Dios a Noé, que quería caminar con él, que era el dispuesto a caminar. Estaba entrelazado, porque él, ¿por qué halló gracia? Porque caminó con Dios, porque era perfecto, porque caminó con Dios, porque era varón santo, como se describe aquí, porque caminaba con Dios. A mí en este sentido, y aquí hablé con Víctor, y nuestro profesor de hebreo, en el hebreo original, no me voy a meter demasiado en lo técnico, hay un cambio de forma verbal. Es como usar un presente y un futuro, ¿no? Entonces, ahí cuando dice caminaba, andaba, era perfecto. Y hablándolo con él, ¿no? Realmente me vino justamente a la mente esta andaba con Dios. Uno lo lee muy rápido, pero claro, el hebreo te viene a decir que es una acción repetida. Continuada. Efectivamente, es decir, lo tenía apuntado por aquí. Como si dijera cada día. Efectivamente. Constantemente, como Enoc. Sí. En las cosas sabaticas no habla de Enoc, pero Enoc, ¿por qué fue llevar al cielo? Porque caminaba con Dios. Para él, ¿sabes? Es decir, esa forma verbal del hebreo, ¿no? De repente, eso que lo hacía continuadamente. Esa visualización de alguien que camina continuamente con Dios. Esa idea me gustó. No es que fuera aquí ahora algo... No, y quizá ese caminar no es lo que hace... Porque la palabra gracia sé que tiene una implicación muy, muy profunda en esto de la misericordia, ¿no? De Dios hacia nosotros, pero también el hallar gracia no es como cuando ves un bebé y sonreís, Claro. ¿no? O sea, esa gracia... Cayó gracia, ¿no? Entonces, como que dijo, ay, mira Noé, este sí que quiere estar conmigo, ¿no? Entonces, esa necesidad de vinculación constante es lo que al final Dios nos mira y sonríe. Claro. Y fíjate, un breve comentario nada más. Yo que corro por montaña, es decir, yo 3 veces a la semana me hago como 10 kilómetros de montaña y al principio uno sale muy motivado. Venga, vamos y tal. En los primeros 300 metros. Sí. Bueno, y luego sigo y ya cuando uno lleva 8 kilómetros por ahí, empiezo a tropezar muchas veces. Como que las piernas ya, y yo mismo me voy repitiendo, mantén el ritmo, las piernas separadas, venga, tal cual, ¿no? Y es esa acción continuada de sigue, venga, vamos. Y yo creo que justamente eso es una aptitud o una manera de ser muy importante. Que proviene de Dios también, ¿eh? Claro. Que te estamos colgando. Tranquilo. No, que realmente decimos, lo amamos porque nos amó, respondemos porque nos amó. La iniciativa siempre la toma Dios en esa situación. Entonces, realmente acá había una iniciativa de Dios, Noé acepta esa iniciativa, se relaciona con él y en el momento clave dice, mira, que tengo una pieza con la cual puedo trabajar. Totalmente. Es hermoso. Me encanta la idea de que has dicho de corriendo por la montaña, pues oye, cada vez es más difícil. Y es verdad. Y, a ver, Noé estuvo construyendo ese arca, ese barco, ¿cuánto tiempo? 120 años. Estuvo muchísimo tiempo. Y claro, parece ser que cuando caminas con Dios todo va bien. Y es verdad, cuando caminas con Dios todo va bien. Pero cuando caminas con Dios no todo es fácil. De hecho, me atrevo a decir, y esto claramente, si Noé caminaba con Dios, ¿con quién caminaba la demás gente?
con otro ser o lo caminaba muy lejos de Dios, bajo otra influencia, sí. ¿no? Y claro, Noé caminaba con Dios y no le resultó difícil. Y es que cuando caminamos con Dios no siempre es fácil. Pero cuando nos alejamos de Dios, las cosas se vuelven fáciles. Claro que sí. El diablo es bastante listo como cómodas, Claro, ¿no? son cómodas, Sí. porque es cómodo, es fácil. El diablo lo único que tiene para atraernos es ponernos las cosas fáciles y dejarnos rodar, ¿no? En el contexto que tú dices de corriendo por la montaña, lo fácil sería rodar, tener una bici o algo y dejarte ir. Pues el mal es justamente eso. Por eso dice que el mal proliferó, es decir, se multiplicó exponencialmente. Sí. Porque que se prolifere el mal es fácil. Y tenemos el mejor ejemplo de las circunstancias que estamos viviendo en el mundo. Es decir, de aquí para atrás, el coronavirus era como nadie lo imaginaba. ¿Te acuerdas nosotros hablando en clase todavía ahí? Cada unos compañeros eran como, bueno, tal. Tuvimos clase, el último día de clase que tuvimos en 2020, estábamos hablando en clase justamente, algunos decían, oye, ¿no sería conveniente cerrar? ¿No sería conveniente? Claro, y otros decían, ¿pero qué dices tal? Llegamos a casa, la noticia, chicos, todo el mundo en su casa, 14 de marzo de 2020, hasta... Y es que Satanás justamente eso, ¿no? Es muy interesante. Él produce situaciones en las que tú te tienes que adaptar y te tienes que buscar la vida, ¿no? Pero con Dios no. Con Dios no te tienes que buscar la vida. Dios te propone un camino, que es el mejor camino. Desde luego va a ser el mejor camino. No va a ser fácil, pero va a ser el mejor. Y a diferencia de Satanás, que es como, bueno... vamos viendo, vamos apañando. ¿Que no sale bien? Pues ponemos otra alternativa. Hay un plan A, B, C, D, los que quieras. Con Dios hay un único plan, y fíjate, el pacto. Cristian, Sí. cómo Pedro escribe sobre Noé. Esto me gusta mucho. En 2 de Pedro 2:5, Pedro, hablando de esta circunstancia en la que él está, lo llama predicador de justicia. Que ante esta realidad, en el contexto de las clases, nosotros, ustedes me imagino que también lo vivieron de otra manera, pero había 2 grupos de personas, los que estaban constantemente quejándose por todo y todo negativo, y es lo que dice, Dios no te manda a buscarte la vida. Él te da la manera de salir adelante, te abre puertas, te da oportunidades, te da ideas, etc. Predicador de justicia. Un predicador de justicia, ¿en qué hace hincapié? Y hablábamos también en las lecciones pasadas de esos 2 grupos, los que se centran en lo negativo, en lo malo, o los que dicen, oye, ya lo sé, vamos a centrarnos en lo bueno, Yo pienso que la madurez espiritual que tenía Noé le permite a Dios utilizarlo para algo que no era agradable para él, ¿no? A veces uno está claro que cuando, por lo menos en mi experiencia o en la que veo alrededor, es verdad, cuando uno conoce a Dios como algo personal, todos son rosas, ¿no? O sea, es como que es una época de tu vida muy hermosa en la cual volves muchas veces al recuerdo de eso también para esparcirte, ¿no? En esos pensamientos. Pero a medida que vamos nosotros creciendo, como la idea de un niño, vamos creciendo, vamos madurando, a veces te toca estar en papeles que no son un plato agradable realmente. Pero igual que los profetas, por ejemplo, ¿no? Los mandaba Dios directamente a decir algo a gente que ya sabías de antemano que te iban a rechazar, que te iban a juzgar, que iba a ser un problema. Para el profeta no era un plato agradable ir a anunciar ninguna calamidad sobre un pueblo, ¿no? Va a venir un diluvio, va a destrozar toda la tierra. Claro, ¿qué tiene de agradable eso, no? No. Sin embargo, en ese caminar con Dios, en ese fortalecerte y crecer al lado de Dios, de repente a veces vos te das cuenta de que ese papel que estás cumpliendo al final, el mayor beneficiado es ese que incluso te esté rechazando. Porque lo que estaba haciendo Noé no era popular, pero trajo salvación a personas que sí que lo aceptaron. Los profetas lo mismo. Lo que iban a decir al pueblo no les iba a gustar de primeras, pero realmente lo que estaban buscando era un beneficio para ellos. Claro, es que Noé predica salvación. Noé no dice, oye, os vais a morir todos. Es al revés. Oye, podéis salvaros. Podéis salvaros. Estoy haciendo esto no solamente para mí, sino para cualquiera que quiera entrar en el arca. Y mucho más visible que con Adán y Eva, porque Adán y Eva era como, algún día pasará algo. Pero esto es como, lo tenés adelante, es entrar. Era muy, no sé, muy visible, ¿no? Era literal, era como, está la puerta abierta, exactamente. Entra. Sí. Y siguiendo un poco el capítulo 6, ¿no? del diluvio, el resultado de este caminar con Dios, el resultado de la respuesta positiva de Noé hacia la propuesta de Dios es el pacto. Y es que en el versículo 18, dice, 6:18 de Génesis, dice que «Mas estableceré mi pacto contigo».
¿Por qué? Pues porque caminas conmigo, porque eres fiel. Entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Qué bonito, ¿no? En la escuela sabática pone ahí un inciso que me gusta mucho y habla de que Dios diga mi pacto y no nuestro pacto. Es un punto muy interesante porque realmente una vez se siente como parte igual. Y dices, no, disculpa, el pacto que Dios te propone es un pacto en el cual Él lo da todo realmente. O sea, Él no te está pidiendo nada a cambio y te lo está dando todo, todo. Claro, en la escuela sabática hay una frase que me encanta y es que dice que demuestra que Dios está dispuesto a tomar la iniciativa. Y es que Dios toma la iniciativa y dice, mira, tengo la solución. Acéptala, tengo la solución. Mi pacto es la solución. Sí. No vamos a ponernos a negociar, bueno, porque además aquí no hay una negociación de decir, bueno, ¿pueden entrar mis hijos? ¿No pueden entrar mis hijos? ¿Cómo voy? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y si no entran, porque sí que hay otros contextos en la Biblia que se pueden negociar, bueno, ¿y si hay 1? ¿Y si hay 10? ¿Y si hay...? Pero aquí no es simplemente acepta y cumple y obedece, y eso es muy bonito. Me acuerdo que tú me habías comentado algo una vez, tu visión donde comparabas, no sé si me lo puedes recordar, que comparabas el arca con la iglesia. Me decías que el arca tal vez no representaba algo impresionante, guapo, tal, sino tenía... Claro, ya me acuerdo en el contexto en el que hablábamos que el arca que construye Noé no era el Titanic, no era un yate de lujo que hay muchos hoy. Hay muchos más barcos que serían mucho más espectaculares que aquellos y que podrían hacer más kilómetros, lo que sea. Pero el arca no pretende ser bonito, no pretende ser espectacular, no pretende ser algo maravilloso, pretende ser útil. Igual que el arca es útil porque a través del arca la humanidad se salva, la iglesia debe ser útil para que la humanidad se salve. La iglesia es el medio de salvación de la gente. Y no es el medio, perdón, el medio es Cristo. El medio es un espacio. Sí. Pero es un espacio en el que nosotros nos relacionamos los unos con los otros, y esto ya hablaremos, ¿no? Pero hay un pacto matrimonial entre Jesús y la iglesia, y la iglesia es ese espacio en el que nosotros conocemos más de Cristo y somos su esposa, ¿no? Y fíjate que... palabras de la Biblia. Literales. Que uno de los textos que cita la escuela sabática de esta semana es justamente Apocalipsis 12, 17, señalando justamente a esa iglesia remanente, que también hablaremos del remanente a lo largo de la semana, que tiene una característica muy peculiar, que muchas veces se pasa por alto. Aquí en el contexto del gran conflicto, del dragón, del diablo y esto, dice, claro, en los problemas, porque la guerra que sale contra el resto de la descendencia de la mujer, ¿no? La iglesia, tenemos un grupo que es fiel a Dios. Y lo veremos a lo largo de la semana. Guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Es decir, están en relación, lo que también venía diciendo Ceci las primeras semanas, me parece que fue justamente eso, de que se trata de una relación, del decir, tú quieres, claro que yo también quiero. Hay una reflexión que me gusta mucho sobre esto del pacto, y es que, le voy a leer un poco porque así la digo con las palabras correctas. Dios establece un pacto en el cual Él pierde a su Hijo amado a cambio de rescatar a la raza humana, poniendo en riesgo el trono de todo el universo. Tú dices, ¿y en qué parte sale ganando, no? O sea, que me expliquen a mí, porque no tiene nada que ver con la idea de pacto que yo puedo tener de manejarnos entre condiciones iguales, beneficios mutuos, ¿no? Y nosotros obtenemos esos beneficios de ese pacto, de esa muerte, de ese sacrificio, solo por aceptarlo. Sí. No nos pide nada más a cambio. En nuestro lugar y en nuestra posición solo está mantener esa condición de vigencia del pacto con esa relación. Es como, ¿querés que este pacto, querés que este regalo esté vigente en tu vida? Vamos a hacerlo vigente, vamos a mantenerlo vigente relacionándonos vos y yo, nos dice Dios, ¿no? Pero no acaba aquí, porque, claro, te van viniendo cosas a la cabeza, ¿no? Cuando alguien decide beneficiarse de este pacto, en el cielo hay fiesta y Dios se goza. Qué bonito. Es como, a mí hay cosas de Dios que realmente sí, esto se me escapan de la cabeza, ¿no? O sea, está diciendo, yo voy a dar a mi hijo, voy a sacrificar a mi hijo para rescatarte, no te pido nada a cambio, solamente te pido que te relaciones conmigo porque te amo. Y pues, ¿y si mi parte? Nada, que estés. Pasa tiempo en mi taller, como dicen, ¿no? Pasa tiempo en mi taller, bueno. Nada más. Claro, y eso es lo que tú dices, en este contexto, dos emblemas que también se hablan así en la escuela sabática muy, muy significativos. No solo el arco iris,
que se puede hablar mucho sobre el arco iris, sino también la reacción que tuvo Noé nada más salir a adorar a Dios. Es decir, lo primero, toca tierra firme, así lo dice la Biblia, adorar a Dios. Imagínate estar en el arca, que el arca debía ser una granja, pero reducido. O sea, el olor a pienso, el olor a animales, los que tienen mascotas lo saben, ¿no? Sí. Pues multiplica eso por 4.000 y eso es un poco lo que viene en el contexto. Y al salir del arca, lo que él hace es adorar. Es muy bonito. Y es que ante eso que tú nos has comentado, nuestra única respuesta puede ser adorar. Claro. Es que la única respuesta que podemos dar ante Dios ante esto es decir, me callo y las palabras sobran. Es que cuando sos sensible a ese sacrificio, es que brota la gratitud de una forma que no es humana, creo yo, ¿no? Adoramos porque somos salvos, no para ser salvos. Claro que sí. Mira, esto, de hecho, lo vamos a ir repitiendo. Es muy importante eso. Claro. Es muy importante. Hay que entender bien el tema de la justificación y la santificación. Sí. Nosotros, sí. Y me encanta esta forma de verlo, nosotros somos justificados y porque somos justificados buscamos ser santificados. Es decir, nosotros somos salvos. Hoy somos salvos. Hoy si aceptamos unirnos a este pacto que Dios hizo con nosotros, que nosotros no cumplimos. Esto ya lo veremos. El pueblo de Israel lo incumplía constantemente. Él viene y lo cumple a través de su Hijo Jesús. Y nosotros solamente podemos decir, gracias, he sido justificado. Y quiero ser santificado, quiero acercarme más a ti, quiero conocerte más, quiero caminar contigo igual que Noé caminó con Dios. Y te diría más, somos justificados desde la primera promesa de pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Sí, desde luego. O sea, es una cosa que tú dices, ¿cómo puede ser que algo en lo que yo no tenía participación ni ya se me tuvo en cuenta desde ese primer día, ¿no? Para darme una salvación desde el vientre de mi madre, no, desde antes de que estuvieras en este planeta, claro. Dios ya te tuvo en cuenta para esa plaza, ¿no? Desde antes que existiera el planeta, el plan de salvación y todo ya estaba preparado. Es que como no es que... Uno intenta procesarlo y a veces se te queda muy corta la mente. Y es ahí donde viene la adoración también de decir, Señor. Y el arca era muy grande. Eso, sí. Es decir, es lo que yo pienso a veces entre todos mis amigos, esa experiencia que yo he tenido, que yo le he dado, he repartido muchas Biblias y me han dicho, oye, Dante, he leído la Biblia de tapa a tapa y no me ha pasado lo que te ha pasado a ti. Yo también me pregunto a veces, digo, pero Señor, ¿cómo? Pero si el arca es tan grande, ¿por qué no hay más gente que se sube? Esa es una pregunta que hace la Escuela Sabática y está súper interesante, ¿no? Que dice algo así, no está literal, pero ¿qué cosas pensamos que hacen que las personas que no conocen a Dios rechacen la idea, ¿no? Y a veces yo me he visto en la situación de enfrentarme a esta pregunta un poco desde la situación o desde el argumento interno de yo lo estoy haciendo todo bien, lo que le estoy dando a la otra persona es bueno, ¿por qué no lo acepta? Es culpa suya. Claro, como, pero ¿qué hace? ¿Cómo puede ser que la otra persona no lo acepte si todo lo que le estoy dando, mira, si es súper bíblico, mira, si es la verdad, si yo con esto soy feliz, si a mí esto me satisface, ¿cómo puede ser que yo no pueda eso, no? Totalmente. Claro, en este contexto hay un texto del conflicto de los siglos aquí en la Escuela Sabática que me gustaría leer. Una frase dice, cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la Iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces, tan repentinamente como un relámpago cruza los cielos, se terminarán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Cuando la Iglesia se parezca al mundo, como dice aquí, cuando la Iglesia tenga las mismas expectativas y cuando la Iglesia empiece a preocuparse más por los números que por las personas, por las cuentas antes que por lo que está generando. Cuando deje de ser ese arca. Cuando la Iglesia deje de ser el arca de la humanidad, cuando la Iglesia deje de ser la esposa de Cristo, habrá un problema. Y la reflexión es eso. ¿Qué estás haciendo tú hoy por tu Iglesia? Claro, en el contexto de tu Iglesia, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando que haya más gente que se une al pacto? ¿Estás buscando que más gente sea salva? ¿Estás buscando que más gente camine con Dios porque tú estás caminando con Dios y eso no puedes guardártelo para ti? ¿O estás buscando otra cosa? Y lo decía Ionescu, y es lo último que digo, que realmente este negocio, esta empresa de Dios, no es lucrativa. Claro. Este negocio, yo me acuerdo, era una asignatura que hicimos y dijo, oye, el negocio, la empresa de la Iglesia... El proyecto de Dios.
Claro, a nivel lógico, siempre lo vamos a decir así, no es rentable. Es decir, no podemos rentabilizarlo. Claro, no. Es que yo diría, no es rentable ni pretende serlo. Pensémoslo desde la perspectiva de Noé. 120 años construyendo un arca. No solo eso, la destrucción del mundo. Piénsalo por un momento, que es lo que decía Pedro. Si no perdonó al mundo antiguo, es decir, Dios quiere no algo mediocre, sino algo excelente. Qué bueno. A mí me gusta mucho pensar que puedo ser yo la causa por la cual otras personas no entren en ese arca, ¿no? Claro, porque... Da miedo, ¿eh? Da miedo pensarlo. Sí, pero realmente es la única forma en la que yo puedo evaluar realmente. Si yo soy un vaso de barro y no estoy llena de Dios, no tengo ese vínculo, esa relación de la que venimos hablando, no voy a poder rebosar ese amor, no voy a amar a los demás como Dios los ama, nadie va a querer entrar en ese arca. Porque esa arca la estoy construyendo para mí, para mi familia, como mucho. La estamos construyendo quizá... A nuestro tamaño, en esos lujos cómodos, con comodidades, con lujos, con un buen sofá. Y era un arca para meter a toda la Animales. gente y a quien más, a todo el que pudiera entrar, aunque fuéramos súper apretados, ahí no importaba, ¿no? Pero no tenemos a veces esa actitud. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué las personas rechazan? ¿No será por mí? Es una pregunta que yo me hago perfectamente, no voy a hacérsela a otro, pero... Dios le pregunta a Caín, si querés hablar de eso, ¿no? O sea, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y uno piensa a veces, pues claro, lo había matado, se lo tenía que preguntar. Bueno, pero a mí me dice, ¿dónde está tu hermano? Y yo pienso, yo no maté a nadie. Bueno, pero yo tengo un estilo de vida que esclaviza a otras personas, ¿no? Y yo tengo alrededor muchas personas que pueden estar esclavizadas, incluso del pecado, de su propia autodestrucción, porque yo no voy a decirle, aquí estoy. Claro. Y de lo que tengo te doy. Puede ser algo físico, pero sobre todo algo espiritual, ¿no? Qué bonito, ¿no? Ojalá tuviéramos esta actitud que tuvo Noé, de una actitud de salvación. Y él se sacrificó 120 años de su vida para salvación, ¿no? Y Dios sacrificó a su Hijo para la salvación de todos. Ojalá supiéramos valorarlo y entenderlo. Y cuando valoramos y entendemos eso, la respuesta es adoración. La respuesta es simplemente callarnos porque nuestras palabras o nuestros actos sobran ante la gracia de Dios. Esta semana este estudio es increíble, es muy bonito. Y de lo que decías antes, me quiero quedar con una pregunta y lanzársela a todos los que estudien esta escuela sabática. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú en tu contexto, en tu iglesia, en tu grupo de escuela sabática, en tu ministerio, en tu departamento de iglesia? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Lo que tú estás haciendo está trayendo gente para salvación o no? La semana que viene estudiaremos mucho más de esto. Qué bueno. Gracias, Cristian. Gracias a vosotros. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiéndolo en tu unidad de acción, en una iglesia hogar donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean nuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y también en el cumplimiento de la misión.